fin al segundo tema. Conciencia. Vamos a ver primero este tema de la conciencia. Un tema muy bonito, muy profundo, pero a la vez muy delicado. El Concilio Vaticano II habla con palabras muy profundas sobre este tema, muy sencillas aparentemente, pero con mucha profundidad. Ayer una señora me decía, padre, es que yo ya averigüé en San Pío X las reglas de clase de colegio. Le dije, ¿cuándo es San Pío X? Pues en 1903, 1905, por allá. Y dije, sí. Le dije, ¿se sabe que ya pasó el Concilio Vaticano II? Me dijo, ¿es con el que se discutió lo del credo? Y dije, no, ese ya pasó mucho más atrás. Y donde se definió el credo fue en dos concilios: el concilio de Nicea primero y el concilio de Constantinopla. De hecho, al credo grande decimos credo niceo-constantinopolitano. Sí, por esa razón fue definido los años por allá 325, imagínense. Que no anda muy atrás. El Concilio Vaticano II de 1963 a 1965. Cuando este Juan XXIII lo convoca, muere después de la primera sesión y lo continúa Pablo VI, y él es el que lo concluye. ¿Sí? Entonces, Concilio Vaticano II. ¿Cómo define la conciencia? Lo voy a dictar, que es muy importante para que lo tengan anotado por ahí. ¿Sí? Dice lo siguiente: la persona tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. Imagínense cuando lleguemos a la presencia de Dios. No, pues todos se suicidaron, yo por eso me fui. Por eso me fui. No, será juzgado personalmente. Pues todo lo hacen. Yo también. Esa es la respuesta más medio que está bien. Todo lo hacen, yo también. No, por eso tenemos la conciencia cada quien, ¿sí? Punto y seguido. Fíjense qué bonito. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. ¿Cómo? En el que se sienta a solas con Dios.
coma, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. O sea, de la conciencia, ¿sí? Miren qué bonita definición, ¿verdad? La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se sienta a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Haciendo la comparación con el sagrario del templo, ¿quién puede entrar al sagrario? ¿Quién puede abrirlo? Solamente el sacerdote, y con su autoridad delega a los ministros extraordinarios de la comunión. ¿Sí? Pero esa capacidad de los ministros, y que no a varios, de abrir el sagrario, porque el señor cura de la delegó. El señor cura le dice: no puede ser el sagrario. Quienes han estado en alguna toma de posesión de alguna parroquia de un sacerdote, no sé si vinieron todos a la mía, de hecho a eso nos conocíamos muy bien, y además yo venía asustado. Una de las partes muy importantes en el rito de entrega de recepción es cuando el obispo te entrega. Eso es lo más importante que queda bajo nuestro. ¿Sí? Entonces, de ahí la analogía, fíjense muy bien, es el sagrario en el que el hombre se siente o se sienta con Dios a solas. Nadie puede entrar a la conciencia a menos que ustedes se lo permitan, ni siquiera el sacerdote. El sacramento de la confesión nos permite que ustedes entrar a ese sagrario, pero también hay límites. Cuando ustedes ven que algún padre está pasando del límite, ustedes pueden ponerla. ¿Sí? Como un ejemplo, bueno, usted lo pidió. Padre que llegan y se confiesan, pues es que tengo relaciones sexuales con mi esposo o con mi esposa de manera inadecuada. Bueno, y con aquella llama de manera inadecuada, podemos decir que vamos bien. Pero ¿a qué le llama a usted de manera inadecuada? Me empiezan a explicarte. Y luego ya sí yo digo: ¿y cada cuándo lo hacen? A ver, ¿y qué posición? Y creo que, o sea, ahí, porque si incluso la conciencia nos avisa y nos dice: está pasando. Algo que no tiene ninguna razón. Exacto, que ya va más allá de la buena conciencia. Sí. Creo que no es el caso de la gran mayoría de los sacerdotes de nuestra diócesis, pero pudiera darse. De hecho, la conciencia, fíjense, es esa campanita también que nos avisa ante la tentación, ante muchos momentos de convivencia con los demás. Por ejemplo, la relación de los novios. Los novios, cuando ya empiezan a sobrepasarse en el matuseo, en los besos, exactamente, esa campanita suena y uno puede detener ahí, ¿verdad? Y los jóvenes ahí es un momento de decir hasta aquí, para no pasar porque es la conciencia la que nos está avisando. Sí, pero haciendo otros momentos también. ¿Sí? Esa conciencia puede ser el Espíritu Santo. No, son cosas diferentes. ¿Vale? Sí tiene que ver, ¿no? Obviamente Dios, estamos hablando aquí que es donde nos sentamos a solas con Dios, toda tiene que ver con la Santísima Trinidad. ¿Sí? Pero no vamos a confundir la conciencia con el Espíritu Santo. No, porque aquí estamos cayendo en panteísmo. Eso es un hereje. ¿Sí? Entonces
Entonces, una cosa es tu conciencia. Dios te regaló la libertad, te regaló la vida y te regaló la conciencia. Y son tuyos. Pero ahí te pones a platicar con Él. ¿Sí? Y entonces el Espíritu Santo te puede estar iluminando en tu conciencia, pero la conciencia es tuya. ¿Sí? Exactamente. Sí, ya te acuerdan, el semestre pasado, los que estuvieron en el curso, vimos las 4 virtudes cardinales. Ahí es donde entra ya la moral. Exactamente. Por eso es necesario que leamos este tema, porque aquí es donde se va a dar el veredicto final de lo bueno y lo malo. El siguiente tema que vamos a ver es la educación de la conciencia. Entonces vamos a ver que hay conciencias que por la historia personal han estado deformadas, no que no la haya dado Dios, sino que nosotros al paso del tiempo muchas veces la vamos deformando y por el contrario tenemos la obligación de educar la conciencia. Y nosotros como ministros del sacramento de la reconciliación tenemos el deber de educar la conciencia, de ayudarles a educar la conciencia, más no pasar ciertos límites, ¿sí? Porque también si llega alguien y me dice, padre, pues no voy a misa los domingos, está bien, que Dios te bendiga, y yo no le digo nada, ahí es deber mío hacerle ver, ¿sí? A mí, por ejemplo, me toca algunas personas hasta con niños. Yo siempre les pregunto, ¿a misa del domingo no ha faltado? Ah, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que la conciencia la han deformado o a veces están cayendo a propósito de ese pecado. Y a mí sí me preocupa, ya más de alguno le he dicho, ¿ya no es pecado mortal faltar a misa los domingos? No, pues sí, pero es que me he olvidado. Te digo, es lo primero que debe haber dicho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que ir creando convicciones en los niños y en los adolescentes y en los jóvenes, de tal forma que ellos no vengan a la fuerza, sino que vengan por convicción. Y lo primero que deben de ver es a los papás contentos, ¿no? Que deben de verlos transformados al asistir a la Eucaristía. Entonces ahí es dar la idea completa, o sea, no usar la fuerza en el sentido de convénzalos. En los colegios católicos, pues le digo que a mí por poco me corren, yo creo todas las monjitas cuando se enteran. No me nada, pero cuando se enteran, porque yo en confesión sí les pregunto a los niños, aunque sea del colegio más católico que se puedan imaginar, yo sí les digo, y va a misa los domingos porque igual no lo confiesan, a pesar de que ahí en el colegio se lo están marcando, se lo están diciendo. Y luego ya los niños, pues no. Y luego, sí sabe que está en un colegio católico. Sí, eso lo tienen muy claro los niños desde kinder. Identifican que es un colegio católico porque van a las monjitas. Y luego, ¿por qué no va? Pues es que mis papás no van. ¿Qué pasa? Le digo, pues mire, vamos haciendo un trato. Vaya y dígale a su papá que lo saque, que lleve a una escuela pública. Pues el que me corrió porque yo les conozco. Lo primero, no los van a obligar a confesarse, ni los van a hacer ir a misa los viernes primero y tampoco les van a pedir que vayan a misa el domingo. Y lo más importante, les van a hablar mucho dinero. Pero ¿cómo ve? Vaya, dígale a su papá. Y los chiquillos los no. Digo, pues entonces hay que ser congruentes. Están en un colegio católico, dígale a sus papás que vivan como católicos. Y usted, dependiendo de la edad, yo sí le digo, el próximo domingo de penitencia le va a decir a sus papás que lo lleven a misa. Porque también depende de que los papás los lleven cuando están muy chiquitos. Pero cuando ya están adolescentes, ya no. Entonces ahí les digo, usted, también hay que preguntar qué tan lejos está el templo de su casa. Sí, sí, porque luego hay unos que viven por allá en la Conchinchina, ¿verdad? Y para llegar al templo, pues que batallan. Pero bien que van a... Yo les digo que últimamente varios de los chiquillos les he dicho, a ver, ustedes saben lo que dicen los niños, los adolescentes, los jóvenes que están ahí para ustedes que son parte de un colegio católico. No, pues me digo, que son los que menos viven la fe.
Les digo, ¿y quién tiene la culpa de eso? Y ellos se quedan así, ¿no? Y los muchachitos y los niños dicen, nosotros. Sí caen en la cuenta de eso. Fíjense cómo a través de preguntas vamos cuidando y vamos haciendo que crezca en la conciencia, que la vayan educando. ¿Sí? Lo malo es que luego los papás no jalan en el sentido y llegan a casa y todo se echa a perder. Pero por lo menos uno trata, les digo, es mi deber como formador de conciencia, motivarlos a que lo hagan. Que bueno, ¿sí? No siempre es lo pero bueno, algo que les dejemos ahí temporados. San Agustín incluso dice que la conciencia, en la conciencia encontramos a Dios de una manera más íntima de lo que nosotros nos imaginamos. Dios está más dentro de nosotros de lo que nosotros pensamos. También qué maravilloso. Él también habla en este sentido. Y él dice, no, verdad tan profunda que tarde te encontré, algo dice. Sí, estaba dentro de mí. Sí, exactamente. O sea, él se refiere a Dios que está en la conciencia. Sagrada. Sí. Sí. Entonces ya hasta que él reflexiona, dice, que andaba buscando a tientas, no sabiendo que estaba dentro de mí. Sí. Padre, también esta parte donde dice se sienta tiene mucho que ver, no es se sienta, Claro, se así sienta. como. Es como cuando vas a platicar con alguien sabroso, tranquilo. Sí, yo tengo la duda de cómo viene en el concilio, porque sí, también tiene sentido, ¿no? Pero también como que se siente, se ve más sabroso. Así como que vamos a echarnos un café. Pero se sienta. ¿Cuántas veces hacemos eso? La de verdad, revisar nuestra conciencia y estar a solas. Pues como que eso se da en los retiros, ¿no? Y se da también en los sacramentos. Por ejemplo, la Eucaristía tiene momentos de silencio. Exacto. Y a veces a nosotros nos falta formar a nuestra gente en eso. A nuestra gente le falta entender eso. Hay momentos de silencio. ¿Para qué? Para el encuentro con Dios. Por ejemplo, uno de ellos, les ha tocado estar en misa conmigo, es el acto penitencial. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo siempre hago un momento de silencio, porque es el sentirte que estás frente a Dios. Y no sé si ya les compartí una vez en unos ejercicios que recibimos en el seminario, siendo yo seminarista, un padre nos hace una reflexión muy bonita en torno al momento en que Moisés se encuentra con la zarza ardiendo. ¿Recuerdan ese pasaje, verdad? Entonces a Moisés le llama la atención, él anda por ahí cuidando los rebaños de su suegro, Jetro, y es cuando se da el encuentro y le llama la atención eso, que ve la zarza que está ardiendo pero no se consume. Entonces Moisés se acerca por curiosidad y es cuando Dios se le manifiesta y le habla y le dice, quítate las sandalias porque la tierra que están se hace sagrada. Entonces el padre de esos ejercicios nos decía, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, nos encontramos con Dios. Y si ese quitarte las sandalias, es el acto penitencial. Entonces hay que disfrutarlo y hay que saborearlo. Por eso, ese momento de silencio. Y es esto. ¿Sí? Y luego, después de la comunión también es bonito hacer un momento de silencio. Después de la inmixción también ya les había platicado, cuando se fracciona la hostia, antes de la comunión y de la presentación del cordero, se deposita un pedacito de la hostia, el cáliz, que significa la resurrección, ¿sí? Eso es parte de la liturgia. Y entonces viene, ese momento se acompaña, si ustedes revisan el misal romano, de el canto del cordero. ¿Sí? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. La fracción del pan y la unión con el vino, cuerpo y la sangre, acompaña el canto del cordero. Y en el misal romano dice, después de que se hace el canto y que se hace ese rito, se hace una pequeña oración en silencio, en secreto, los sacerdotes.
Y es un momento de silencio precioso, a mí me encanta ese momento. Fíjese, hasta los niños se escuchan llorando. Entonces, es muy bonito, o sea, es un momento de silencio y es un momento de sentarnos ante Dios. Antes de recibirlo, y así, o sea, los sacramentos tienen sus momentos de silencio. ¿Sí? Iba a preguntar, o ya quedó resuelto. Bueno, continúa la definición, ¿eh? Punto y seguido. Esto subrayenlo, por eso lo escribí, porque para mí lo más bonito es lo más importante. Punto y seguido. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad. Y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Recuerden que hablábamos de la diferencia entre ética y moral. ¿Cuál era la diferencia? De la misma raíz, van a lo mismo, pero el campo en el que se desenvuelve ya es distinto. La ética se refiere más al campo filosófico, moral, campo biológico y agro. Exactamente. Y se acuerdan que decíamos, cuando hablamos de ética, podemos decir que ahí estamos en condiciones de dialogar con hombres de cualquier raza, religión, postura política, social, lo que sea, ¿no? Si vamos más a profundidad, vamos a decir que la conciencia que todos compartimos, que todos tenemos, que si es la voz de Dios en el interior del hombre, pues todos la tenemos, ¿sí? Y entonces nos permite dialogar también con cualquier hombre de cualquier lugar del mundo. Ahorita con los acontecimientos en nuestro país, sean los sismos, sea los huracanes, sea el Popocatépetl, que ahorita está en fase amarilla de nivel 3, quién sabe qué está es lo más alto ahorita. Yo no sé si ustedes se han fijado en la tele, las noticias, si sale por ahí una crucita, este es católico, este es protestante, este es judío. ¿Le ponen algo de eso para ayudarle a la gente? O para desenterrarlos. Este es católico, lo vamos a sacar. Este no es católico, lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque la conciencia la compartimos todos. Entonces, en la búsqueda del bien, la conciencia nos hace vivir la solidaridad. Por eso también hablamos de la parte de la sociedad. A nivel personal es fácil identificarlo, ¿no? ¿Qué me mueve a mí a actuar para el beneficio de mi comunidad, de la gente? Pero ya como estructura nos cuesta mucho. Yo les doy a los seminaristas que ya les dije, no, moral social, les digo, es de los pecados que menos se confiesa de allá. Casi nadie se confiesa de pecado social. Por ejemplo, el no ir a votar en las elecciones. No ir a votar en las elecciones es un pecado venial, no es mortal, venial, ¿verdad? Tampoco no van a dejar de comulgar por no haber votado. Pero también es una responsabilidad como estructura nuestra de ir y manifestar lo que yo pienso frente a las diferentes propuestas en el ámbito político. ¿Sí? Sí, por eso, fíjese que se ha estado insistiendo mucho en eso, sobre todo en los últimos años. De hecho, la circular que le decía del obispo, la que sacó las últimas elecciones, iba en ese sentido. O sea, motivar
a nuestros iglesias que emitieran su voto, porque cada quien quisiera, ¿no? Pero sí les dijo, traten de que sea por aquel candidato que se ha manifestado a favor de los valores como la familia, la unidad. Entonces ahí fue donde los del PRI se enojaron, cuando la misma Lorena había dicho que estaba a favor de la familia. También fue incluida, más que el enojo fue porque pedían. Fue el punto. Sí, pero la circular que el obispo sacó, bueno, déjenme ver si por ahí la encuentro y se las traigo para leerlo, para que vean. Bueno, sí, es una responsabilidad social. Pero podría darse el caso que para algunas personas, depende, no sé, de la información o formación que tengan, sí pueda configurarse un pecado mortal por no ir a votar. ¿Puede ser? Ahí hablaríamos de una conciencia Escrupulosa. escrupulosa, gracias. Escrupulosa. ¿Sí? Porque también, acuérdense que también alguna vez ya señalamos, virtus est in medio. La virtud está en el centro. Esa es una postura de la escolástica, de la filosofía escolástica muy sabia. Y hay pecados por exceso y hay pecados por defecto. Entonces a veces es caer en el exceso, ¿sí? Entonces también está muy mal, ¿sí? Padre, por ejemplo, yo cuando se me olvida cerrar las llaves del agua, como que ando regando, ay, me siento muy mal haber tirado un montón de agua. Lo siento, y toda la tarde estoy con... Ay, se me fue el agua. Desde que abriste la llave. Bueno, es que estaba regando y no sé qué, dije, ahorita vuelvo y mi cabeza se me vaya. Y entonces ya no volví, se me olvidó que la había dejado así tantito. Pues ahí está muy mal. Pero ahí que, o sea, hay gente que de plano no hay nada conciencia de decir, pido agua, es afecto social, ¿no? Ajá, entonces es una conciencia deformada, ¿sí? Es una conciencia egoísta, es una conciencia a la que no le interesa lo que a los demás les pasa. Y ahí podemos señalar un ejemplo ahorita muy claro, el presidente de los Estados Unidos, que se sigue aferrando a negar el calentamiento global. Entonces, luego dicen, pues es que nunca había habido los huracanes de esa magnitud y tan seguidos. Pues claro, porque antes no teníamos los niveles de calentamiento que hoy tenemos y que chocan con las corrientes de aire no sé qué y que producen. Claro, pero André, dejó a dar a él y fue a chocar a él, pero aún así no se ve. Y que también hay que tener espíritu crítico para lo que se publica en las redes sociales. Lo que pasa es que también ha habido noticias, digo, ahí es donde uno tiene que ver diferentes televisoras, ¿sí? A diferentes horarios, y además, yo también la otra vez les decía, los expertos dicen que la más fidedigna, tiene más veracidad, es la princesa misma, de la que creemos. Entonces hay que irnos por ahí. Y les digo a mis alumnos en el seminario, búsquenle por lo que quieran, la raíz de los males de nuestro país es la corrupción. Es la corrupción. Y o sea, ahorita una parte positiva de las redes sociales es que haya información más fresca y haya más presión de parte de la sociedad hacia los políticos. Pero les digo, también hay que estar muy atentos a cuando sí son mentiras que se van difundiendo a través de las redes. Entonces hay que también ser objetivos, ¿sí? En ese sentido. Hay una conciencia deformada escrupulosa, así le llamamos, escrupulosa. Entonces a veces se manifiesta en esto, en el miedo. Yo les digo así de manera exagerada, pasa la mariposa volando, ya van y se confiesan. Es que vi una mariposa volando. No es pecado. Es una conciencia escrupulosa. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y otra vez lo que les decía, los escolásticos marcaban. La virtud está en el ser. Entonces, tan malo es una conciencia laxa, así le decimos, o de manga ancha. Nada es pecado, nada es pecado. Como es una conciencia relajada y laxa, como la conciencia escrupulosa. Les digo, vemos pasar el zancudo y ya peché, y van y se golpean el pecho y van y se confiesan. Casi quieren estar ahí todo el día dedicados en el confesionario, y no, también está mal uno y otro, ¿sí? Y además, ¿dónde queda
la obligación de ir formando la conciencia que vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sí? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nomás vimos la introducción. Reflexión. Denle vueltas y vueltas. Entonces vamos a terminar. Le damos gracias, Señor, por todos los beneficios. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pasen buenas noches.